Tenía a mi bebé muerta en los brazos cuando recibí un mensaje de mi jefe. Como ya no eres mamá, técnicamente no tienes derecho a la incapacidad por maternidad. Me marcó 43 veces seguidas hasta que le contesté una llamada para hablar con un cliente. No conforme, se apareció en el memorial de mi hija para gritarme por perder una cuenta, y todavía entró en mi cuarto de hospital mientras me hacían una transfusión de sangre, exigiéndome los reportes trimestrales desde su laptop. No era la primera vez, ya había hecho lo mismo con otras 3 mujeres, una en el funeral de su mamá y otra durante su quimio. Aún con mi bebé en los brazos, Jackson, mi jefe, me escribió: "Lamento la pérdida. Como ya no eres mamá, no tienes derecho a la incapacidad y se espera que estés disponible y pendiente de tus obligaciones. Los reportes trimestrales se entregan en una semana. No te retrases". Al día siguiente me volvió loca con llamadas hasta que contesté: "Perfecto, ya puedes hablar. Entonces lidera la llamada con el cliente a las 3, desde tu casa". Me colgó sin darme chance de decir nada y enseguida me mandó un PDF de 17 páginas para la reunión. A las 3:02 ya me estaba llenando el celular de mensajes preguntando por qué no estaba conectada. 2 días después, toda mi familia estaba en el patio para despedir a nuestra Luna. Mi mamá hablaba de todos los sueños que tenía para su nieta cuando oímos cómo se abría la reja. Jackson entró vestido de traje caro. "Perdimos la cuenta porque no te presentaste", me gritó, interrumpiendo a mi mamá. "Voy a reasignar a tus clientes. Obviamente no puedes con esto". Mi esposo Kai se cruzó el patio y lo bloqueó en seco. "Lárgate de mi casa antes de que te saque". Jackson trató de explicarle a mi esposo por qué según él todo era mi culpa, pero Kai no lo dejó. "Podría ser la cuenta del mismísimo Papa y me da igual. Tienes 5 segundos para irte antes de que lo haga yo mismo". Esa misma noche, Kai levantó una queja con recursos humanos a mi nombre. Vivian Cross, la directora, solo dijo que Jackson quería salvarme el trabajo. Según ella, el cliente estaba furioso porque nadie se presentó, y Jackson se la estaba jugando por no despedirme. Hasta me sugirió que le escribiera una carta de disculpa tanto al cliente como a Jackson. 3 días después, Jackson me mandó un correo: "Recordatorio, tus reportes trimestrales vencen en 48 horas. Si no los entregas, habrá graves consecuencias". En cuanto Kai leyó el correo, le marcó a Jackson: "Escúchame bien, mi esposa está recuperándose de un parto donde nuestra hija murió. ¿Qué parte de eso no entiendes?". Jackson contestó: "La fecha límite viene del consejo, no de mí. Solo intento ayudarla a que conserve su trabajo". Kai le respondió: "Me da igual. Que tu papá sea el dueño no significa que mi esposa va a saltar cuando tú lo digas". Después de eso, fuimos juntos a recursos humanos. Vivian fingió que le sorprendía y dijo que lo sentía mucho, pero que Jackson solo seguía los protocolos y hacía su trabajo, que por mi falta se perdió la cuenta, y como no respondía, Jackson tuvo que avisarme así del daño que hice. Incluso me sugirió empezar a trabajar desde casa cuanto antes, y advirtió que si no podía, tendrían que cancelar nuestro seguro médico. "Eso también les saldría muy caro", dijo con toda la calma. El día de la entrega de los reportes, amanecí con una hemorragia gravísima por una infección causada por el estrés. Kai me llevó de emergencia al hospital y apenas me estaban haciendo la transfusión cuando él salió un minuto al baño. Yo apenas podía respirar cuando Jackson entró al cuarto con su laptop. "¿Dónde están los reportes trimestrales?", insistió mostrándome hojas de cálculo, pero Kai regresó, le quitó la laptop y lo sacó a empujones, tirándole la computadora en los pies. "Te vuelves a acercar a mi esposa y el siguiente en esa cama eres tú. ¿Te quedó claro?". Luego de que seguridad lo sacara, Kai fue directo a la oficina del director. Le enseñó fotos mías conectada a bolsas de sangre y Jackson encima de mí. "Las circunstancias son lamentables", dijo el director, "pero los reportes afectan la financiación". Jackson estaba protegiendo los intereses de la empresa. Otros empleados han seguido trabajando hasta en situaciones igual de difíciles. Incluso le insinuó a Kai que podrían demandarme por la junta perdida, pero que no lo harían por compasión. Al día siguiente, todo se fue al carajo. Mi enfermera llegó espantada, hablando de planes de pago para las cuentas del hospital. Kai la interrumpió diciendo que yo tenía seguro, pero la enfermera solo bajó la vista y nos explicó que Jackson lo había cancelado por supuesto abandono de trabajo. Y no solo eso, mi recibo de nómina ya decía no llamada, no presentación, así que tampoco me iban a pagar. Quise entrar a mi correo de la empresa, pero ya no servía mi usuario. La cuenta había desaparecido. Así, sin más, me enteré de que me habían corrido. Tuve que darme de alta antes porque sabía que Kai y yo no íbamos a poder pagar ni un día más en el hospital. Esa noche, Kai perdió la paciencia y llamó a su amigo abogado. Para la mañana, ya teníamos a un especialista en derecho laboral que, al escuchar nuestro caso, se carcajeó y dijo que la empresa y Jackson estaban en serios problemas. Al mediodía, ya había metido una orden de emergencia para restablecer el seguro y cargos penales. A las 2 de la tarde, el director recibió los papeles en mano. Me contaron que se puso pálido al leerlos. La secretaria del director marcó en menos de 1 hora, casi temblando, para pedir una reunión urgente. Kai me llevó aunque yo no quería, porque estaba agotada y apenas podía andar, pero tenía que ir.
La sala de juntas estaba llena, el director en la cabecera, un montón de abogados de la empresa, Vivian Cross tiesa sin mirarme, y Jackson recargado como si nada, seguro porque es el hijo del dueño. Nuestro abogado, Robert Rothstein, empezó a poner sobre la mesa todo: expedientes médicos, mensajes, correos, declaraciones de enfermeras. Cada prueba era un golpe. El director trató de hablar de malentendidos y comunicación, pero Robert lo interrumpió y le pasó una hoja con la cancelación del seguro, sellada justo cuando yo estaba internada. Jackson por fin abrió la boca, diciendo que yo había abandonado mi puesto y que provoqué la pérdida de una cuenta muy importante. Sacó su celular para enseñar supuestas pruebas, pero nuestro abogado ya estaba listo. Sacó el correo original del cliente, el que mandó después de la junta a la que no fui, donde preguntaba preocupado cómo seguía yo, y aseguraba que le parecía indignante cómo la empresa estaba manejando todo. Nadie dijo nada. El silencio estaba pesado. Al director se le fue el color de la cara y le quedó un tono morado raro mientras leía. El cliente, en realidad, no estaba molesto por la reunión. Su enojo era por la actitud de Jackson, y ya había decidido qué hacer. Vivian quiso salvar la situación enseñando mi expediente, diciendo que ya antes había tenido problemas de desempeño, pero Robert nada más sonrió y sacó mis últimas 5 evaluaciones, todas excelentes y firmadas por el mismísimo Jackson. Esa reunión se alargó 3 horas. Al final, los abogados iban y venían, susurrándole cosas al oído al director general. Jackson, que al principio estaba muy seguro de sí mismo, ahora parecía que tenía miedo. El director por fin me miró y me ofreció regresar de inmediato, con pago retroactivo y todas mis prestaciones. Robert soltó la carcajada y le dijo: «No estamos aquí para negociar mi regreso. Venimos a hablar de indemnizaciones». Debajo de la mesa, Kai me tomó la mano mientras Robert exponía nuestro caso: despido injustificado, acoso laboral, daño emocional, fraude al seguro. Y la lista seguía. Jackson perdió el control. Se paró y me empezó a gritar, señalándome. «¡Empleados desagradecidos! ¡Mi papá levantó esta empresa!», gritaba. Tuvieron que llamar a seguridad porque empezó a aventar papeles. En esos minutos, el director general se veía como si hubiera envejecido 10 años. Volteó con Vivian y le pidió que presentara su renuncia ahí mismo. Ella nada más se levantó y salió, el ruido de sus tacones rebotando en el piso de mármol. La siguiente semana todo se movió rapidísimo. La empresa ya nos estaba ofreciendo un acuerdo para cubrir mis gastos médicos y algo extra, pero Robert nos recomendó esperar porque él estaba armando un caso más grande. Más empleados se animaron a hablar y salió a la luz que Jackson tenía un patrón de abuso. Otras 3 mujeres tenían historias muy parecidas. Una renunció después de que Jackson fue al funeral de su mamá a exigirle que volviera a trabajar. Otra fue despedida mientras recibía quimioterapia. Kai pasó horas ayudando a Robert a organizar los testimonios. Yo me dediqué a tratar de recuperarme, tanto física como emocionalmente, aunque la infección me había dejado peor de lo que pensábamos y necesité más procedimientos, lo que nos llenó de deudas médicas. Jackson no se fue en paz. Contrató un despacho de abogados y empezó a tratar de ensuciar mi nombre. Aparecieron publicaciones anónimas en páginas profesionales donde decían que yo era una empleada conflictiva y que solo usaba tragedias personales como excusa para no trabajar. Pero Robert pudo rastrear esas publicaciones y todas venían de direcciones IP de la empresa, más evidencia para nosotros. El director general me marcó personalmente para disculparse y decir que la empresa no tenía nada que ver con Jackson, pero Robert grabó la llamada y sin querer el director admitió que sabía de lo que hacía Jackson desde hace años. 2 semanas después, mi salud volvió a empeorar. El estrés no me dejaba sanar. Los doctores me dijeron que si no bajaba la ansiedad y no descansaba, podía quedarme con secuelas. Kai quería que soltara todo y me enfocara en estar bien, pero yo sentía que no podía dejar que Jackson ganara. Robert organizó las declaraciones en nuestra casa. Ex empleados fueron a sentarse en la sala y compartieron sus historias, mientras una taquígrafa lo anotaba todo. Cada testimonio dejaba más en claro cómo el abuso de Jackson era un problema que la empresa había permitido por años. Al final el papá de Jackson apareció, voló desde Florida y llegó a nuestra puerta sin avisar, creyendo que podía arreglar todo con un cheque. Kai ni lo dejó pasar del porche. El señor se puso a amenazarnos con demandas, pero Kai, muy tranquilo, grabó toda la conversación en su celular. Las otras víctimas formaron un grupo de apoyo y nos juntábamos cada semana en una cafetería para compartir lo que estábamos viviendo y darnos fuerza. Catherine, una de ellas, tenía todo perfectamente documentado. Todavía no entiendo cómo alguien es capaz de entrar a un hospital, viendo a alguien en plena transfusión de sangre, y exigirle reportes de trabajo. ¿En qué cabeza cabe que los reportes trimestrales importan más que la vida de una persona? Todo eso fue oro molido para nuestro caso. Jackson hizo un último berrinche. Se apareció en el hospital en una de mis citas para intentar darme una contrademanda por difamación, pero seguridad lo sacó. Aún así, varios pacientes lo vieron gritándole a una mujer que apenas estaba saliendo de la pérdida de un embarazo. El consejo directivo de la empresa llamó a una junta de emergencia. Robert ya había estado en contacto con algunos consejeros, pasándoles pruebas de que el director general sabía todo y era cómplice. Los medios de negocios empezaron a captar que había broncas internas,
aunque logramos mantener nuestros nombres fuera del ojo público. 3 meses después del servicio por Luna, nos avisaron que el consejo votó y que el director general quedaba fuera, efectivo inmediato. También sacaron al papá de Jackson del consejo. Trajeron a un nuevo equipo para poner orden, pero Jackson seguía aferrado. Su dinero le daba para seguir peleando y hostigándonos para que soltáramos el caso. Nos mandó flores a la casa con una tarjeta que decía: "Lamento tu pérdida", 3 meses tarde y con un tono burlón. Después de eso, Kai puso cámaras de seguridad. Guardamos todo como evidencia. Cada cosa fortalecía más nuestro caso. Robert estaba seguro de que íbamos a ganar, pero nos advirtió que si Jackson seguía metiendo trabas, esto podía durar años. Mi recuperación se detuvo. Los doctores estaban preocupados porque la infección podía dejarme secuelas. Necesitaba cirugía, pero nuestro seguro seguía en veremos. La empresa ya lo había reactivado, pero la aseguradora no quería pagar por el tiempo que no tuve cobertura. Estábamos en una situación difícil. O aceptábamos un acuerdo y dábamos vuelta a la página, o seguíamos hasta las últimas consecuencias buscando justicia. Las otras víctimas me buscaban como líder, pero yo apenas si podía con mi propio dolor. Perder a Luna, el acoso, la crisis de salud, todo junto era casi insoportable. Kai nunca se movió de mi lado. Pidió permisos, fue a todas las juntas, coordinó con otras familias. Su apoyo fue lo que me mantuvo cuando yo ya quería tirar la toalla. Preparándome para otra cirugía, sin saber qué iba a pasar, lo único que tenía claro era esto: Jackson se había metido con la familia equivocada. No pensábamos parar, costara lo que costara. El día de la operación, Kai me ayudó a subir al coche. Me temblaban las manos mientras firmaba los papeles en el hospital, pensando que apenas nos iban a alcanzar para el deducible. El anestesiólogo me explicó los riesgos y yo solo asentía, aunque mi cabeza estaba en otro lado. Antes de que me llevaran, Kai me dio un beso en la frente. Cuando desperté, horas después, vi a Kai completamente rendido en la silla junto a la cama, con unas ojeras marcadísimas. Había estado despierto 36 horas seguidas, coordinando todo con Robert y sin dejar de cuidarme. La cirugía salió bien, pero la recuperación iba a tomar semanas, lo que significaba más tiempo lejos del trabajo y más motivos para que Jackson siguiera atacando. Esa misma tarde, Robert llegó con una carpeta enorme llena de documentos. Sacó los papeles y los acomodó sobre la mesa del hospital, mostrándome declaraciones de 12 ex empleados. Todos contaban su versión de la misma historia. Jackson se aprovechaba de las mujeres cuando estaban más vulnerables, Vivian lo cubría, y el director general había preferido voltear para otro lado durante años. Entre todos los testimonios, hubo uno que resaltó. Una exdirectora de mercadotecnia, Sarah, había grabado a Jackson con su celular durante uno de sus peores arranques. Robert puso el audio en bajo, y yo reconocí el mismo tono que usó conmigo. Amenazas sobre la seguridad en el trabajo, el mismo desprecio ante tragedias personales. El teléfono de Kai no dejaba de sonar, y las cuentas llegaban más rápido de lo que podíamos procesar. La hipotecaria marcaba por los pagos atrasados, y las tarjetas de crédito ya nos estaban subiendo los intereses. Cada notificación era una losa más sobre sus hombros. Volví a insistir en que me dieran de alta antes de tiempo, otra vez en contra de las recomendaciones del médico, quien advirtió el riesgo de infección, pero quedarme significaba más deuda. Kai me ayudó a llegar al coche, prácticamente cargándome. Ninguno mencionó los recibos apilados en la guantera. Al llegar a la casa, el buzón estaba a reventar. Entre estados de cuenta del hospital y papeles legales, encontré un sobre oficial de la Oficina Estatal de Desempleo. Habían rechazado mi solicitud por abandono de trabajo. La mano de Jackson llegaba hasta ahí. Robert organizó una reunión urgente en nuestra sala. Catherine llegó primero, con copias de todos los correos que Jackson le había mandado. Después, María, otra víctima, mostró mensajes de texto donde Vivian la amenazaba con quitarle el seguro médico de sus hijos. El patrón era clarísimo. Jackson ya había subido de nivel con sus tácticas. Esa noche, un notificador llegó a nuestra puerta durante la cena, entregándonos una demanda por difamación. La cantidad que exigía era suficiente para dejarnos en la ruina 3 veces. Robert revisó los papeles y solo negó con la cabeza. Los abogados de Jackson eran de los más caros de todo el estado. La primera audiencia para la orden judicial fue un jueves. Apenas podía mantenerme en pie, pero había que dar la cara. Kai me ayudó a ponerme el único traje que tenía, que ya me quedaba grande. Las escaleras del juzgado parecían interminables. Adentro, Jackson estaba acompañado de 3 abogados, y su papá se sentó hasta atrás, con cara de piedra. La jueza, una señora mayor de mirada filosa, revisó nuestra petición urgente para restablecer el seguro. El equipo de Jackson alegó que yo había violado la política de la empresa por faltar sin la documentación que exigían. Robert presentó una línea de tiempo detallada: la muerte fetal, la interrupción del servicio memorial, el acoso en el hospital. Con cada prueba, la expresión de la jueza se endurecía. Finalmente, nos concedió la orden y exigió que restablecieran el seguro de inmediato, pero nos advirtió que esto apenas comenzaba. Al salir, Jackson me acorraló en el baño del juzgado, bloqueó la puerta y, casi susurrando, me habló de los recursos de su familia y de cómo iban a alargar las cosas hasta que termináramos viviendo en el coche. Kai llegó, lo apartó y se armó un pequeño altercado hasta que intervino seguridad. La aseguradora peleó la orden de restablecimiento, alegando que la interrupción del seguro complicaba todo. Eso significaba más formularios, más llamadas eternas.
Para colmo, las agencias de cobranza empezaron a marcar por las cuentas del hospital. Robert descubrió algo clave en el contrato de Jackson. Aunque su papá era el dueño, el puesto de Jackson tenía cláusulas de conducta muy específicas, y cualquier violación podía significar despido inmediato sin liquidación. Teníamos registradas al menos 15 violaciones. La nueva directora general se acercó por intermediarios, proponiendo un arreglo discreto para limpiar la imagen de la empresa. La oferta era tentadora, pero querían que firmáramos acuerdos de confidencialidad y, sobre todo, que las demás víctimas no recibieran nada. Jackson seguiría en su puesto con apenas una amonestación. Nos negamos sin dudarlo. Catherine y María nos respaldaron. Para ese punto, esto ya no era solo por el dinero, era para evitar que Jackson volviera a hacer lo mismo. La directora retiró la oferta y metió a más abogados al caso. El estrés empezó a pasarme factura. La herida no sanaba y ya mostraba señales de infección. Los antibióticos no servían como esperábamos. El doctor quería internarme de nuevo, pero era imposible costearlo. Kai improvisó una estación de cuidados en nuestra recámara y me cambiaba los vendajes cada pocas horas. El equipo legal de Jackson no paraba. Moción tras moción, alegatos de errores, exigencias de documentación imposible. Robert respondía a cada cosa, pero eso solo hacía que los honorarios subieran. Nuestro anticipo se esfumó rapidísimo. Catherine sugirió armar una colecta en línea para cubrir los gastos legales, y en pocos días, nuestra historia se viralizó en redes profesionales. Mujeres de todo el país compartieron experiencias similares. El fondo crecía lento, pero seguro. Los abogados de Jackson mandaron cartas exigiendo que detuviéramos la campaña. Entramos a la fase de declaraciones. Pasé 8 horas en una sala de juntas, respondiendo preguntas súper invasivas sobre mi embarazo, mi trabajo, mi matrimonio. El abogado de Jackson intentó pintarme como inestable emocionalmente, incapaz de trabajar en el mundo corporativo. Robert objetó varias veces, pero el daño ya estaba hecho. La declaración de Kai fue peor. Le cuestionaron el carácter, supuestas amenazas a Jackson, el hecho de haber involucrado abogados. Tenían fotos de él en el hospital, claramente alterado, y hasta imágenes de seguridad del incidente en el baño. Estaban armando toda una narrativa en contra. Conforme la colecta creció, más ex empleados se animaron a acercarse. La asistente legal de Robert pasó días organizando sus testimonios. La evidencia aumentaba, pero cada vez era todo más complicado, porque el equipo de Jackson peleaba cada declaración. La investigación interna de la empresa, como era de esperarse, concluyó que no había pruebas de acoso sistemático. Vivian, aunque ya había renunciado, dio una declaración respaldando esa conclusión. La nueva directora usó eso como pretexto para seguir peleando la demanda. La presión económica nos estaba asfixiando. Kai tuvo que tomar turnos extra, incluyendo noches y fines de semana. Intenté trabajar como freelance desde la cama, pero entre los analgésicos y el dolor apenas podía concentrarme. Tuvimos que vender primero mi coche y luego la moto de Kai. Eran sacrificios pequeños en teoría, pero se sentían como si nos arrancaran algo importante. Mientras tanto, Jackson hacía movimientos estratégicos, ascendió a varias mujeres de la empresa, publicó comunicados presumiendo su compromiso con la igualdad y hasta llenó la página de la compañía con fotos suyas en seminarios de diversidad, armando toda una defensa para verse bien ante la prensa. Después de que Vivian renunció, Robert se topó con mensajes entre ella y Jackson. Resulta que ya se habían puesto de acuerdo en sus versiones, destruyeron documentos y hasta metieron mano en la investigación interna. Era obvio que estaban obstruyendo, pero demostrarlo exigía recursos que no teníamos. La presión empezó a caer mella en las demás víctimas. El esposo de María se quedó sin trabajo y necesitaban resolver rápido. Otra compañera tenía un hijo que necesitaba cirugía y los gastos médicos ya los habían rebasado. Todo el apoyo que habíamos sentido comenzó a desmoronarse por el dinero. El papá de Jackson apretó aún más las tuercas, usando sus contactos en el mundo de los negocios. De la nada, el jefe de Kai empezó a buscarle cualquier pretexto para meterle advertencias por cosas mínimas. Mientras nosotros sobrevivíamos a un juego de damas, Jackson estaba jugando ajedrez. Y presentarse en el hospital con papeles legales ya fue el colmo. Ni el peor jefe haría algo así, pero él rompió todas las marcas. El mensaje era clarísimo. Las cosas se complicaron y tuve que regresar al hospital, esta vez sin poder evitar la hospitalización porque la infección ya se había extendido. Kai estuvo a mi lado, calculadora en mano, intentando descifrar cómo íbamos a pagar todo. Ya habíamos pedido prestado a ambos papás. Robert logró un acuerdo de contingencia. Él llevaría el caso y solo cobraría si ganábamos, aunque eso implicaba soltarle una buena parte de cualquier indemnización. Firmamos sin pensarlo mucho. No había opción. Se acercaba la fecha de la mediación, donde ambas partes se verían frente a un árbitro neutral para tratar de llegar a un acuerdo. Robert nos advirtió que rara vez funcionaba cuando una parte tenía todo el poder, pero el juez exigía que lo intentáramos. El día llegó, y Jackson apareció en un coche de lujo, rodeado de sus abogados. Había engordado, se veía más exitoso que nunca. El contraste con nuestra situación era brutal. Sonrió con aire de superioridad cuando me vio entrar con bastón. El mediador, un juez retirado, leyó el caso mientras nosotros pasábamos horas en habitaciones distintas, con ofertas que iban y venían. La postura de la empresa fue casi la misma desde el principio. Cubrirían mis gastos médicos si renunciábamos a todo lo demás. Nada de aceptar culpa,
Nada de justicia para las otras víctimas. Nos fuimos sin acuerdo, y en el estacionamiento, Jackson se acercó de nuevo. Ofreció un cheque personal, por debajo del agua, si convencía a las demás de echarse para atrás. Era mucho dinero, pero Kai se interpuso antes de que pudiera contestar. Esa noche, nos sentamos en la mesa de la cocina rodeados de cuentas, papeles legales y expedientes médicos. La hipoteca tenía 3 meses sin pagarse. Las tarjetas ya estaban al tope y los ahorros desaparecidos. Pelear contra Jackson nos estaba dejando en la ruina. Pero entonces Catherine llamó. Había encontrado en archivos viejos de la empresa un acuerdo de hace 5 años, firmado por un juez. Otra mujer acosada por Jackson. Otra vez el exdirector cubriéndole las espaldas. Robert enseguida pidió abrir esos expedientes y la empresa se puso como loca para impedirlo. Algo había ahí que los tenía verdaderamente asustados. El juez agendó una audiencia. Podría ser nuestro avance o solo otro callejón sin salida. Volví al hospital por resultados y me dieron la peor noticia. La infección dejó daños permanentes y ya no estaban seguros de que pudiera tener hijos. Otra pérdida directa del acoso de Jackson. Kai me abrazó mientras yo intentaba digerir todo. Llegó la famosa audiencia. Los abogados de la empresa alegaron de todo. Secreto profesional, secretos comerciales, lo que fuera con tal de mantener cerrado ese expediente. Robert defendió que los patrones de acoso no podían quedarse ocultos. El juez lo pensó. Mientras tanto, Jackson cometió otro error. Se le acercó directo a Catherine y le ofreció trabajo al doble de sueldo si se bajaba de la demanda. Ella grabó todo. Manipulación de testigos. Un cargo nuevo a nuestro favor. Mis papás hipotecaron su casa para ayudarnos con los gastos legales. La familia de Kai puso lo que pudo y el crowdfunding seguía llegando a cuentagotas. Cada peso era un día más de pelea, aunque la deuda parecía eterna. Finalmente, el juez falló a nuestro favor. Los expedientes sellados se abrirían y la empresa tenía 48 horas para entregarlos. El equipo de Jackson apeló en chinga, pero el daño ya estaba hecho. Todo iba a salir a la luz. Robert nos citó de inmediato. Los documentos mostraron no uno, sino 3 acuerdos previos, todos por acoso de Jackson y todos tapados con dinero y amenazas, sumando más de $2 millones pagados con dinero de la empresa. Esta vez, la nueva directora general nos llamó personalmente, sin intermediarios. Ofreció un trato que incluía compensación para todas las víctimas, el despido de Jackson y que la empresa admitiera públicamente su responsabilidad. La cantidad era buena, pero solo teníamos 24 horas para responder. Juntamos a todas las víctimas en la casa, Catherine, María y 2 más que se nos unieron hace poco. Cada una compartió lo que habían perdido luchando. Matrimonios tambaleando, carreras arruinadas, salud por los suelos, pero también el valor de estar unidas. La decisión fue unánime. Sí al acuerdo, pero con condiciones. Jackson debía salir por causa justificada, nada de indemnización dorada. La empresa tenía que aceptar su culpa públicamente y sin rodeos legales, además de comprometerse a implementar controles reales. Las negociaciones duraron toda la noche. Robert no soltó ni un detalle. La empresa quería que la admisión fuera puro rollo, pero no lo permitimos. Al amanecer, por fin cerramos el trato. Jackson sería despedido por causa justificada en 7 días. Cada víctima recibiría compensación proporcional a sus daños, y la empresa emitiría un comunicado reconociendo fallas graves en la protección de sus empleados. Pero Jackson no quiso irse sin pelear. Esa misma tarde nos enteramos de que presentó una demanda aparte contra mí, acusándome de haber planeado todo para arruinarle la vida por venganza. La demanda no era más que una forma de meternos presión para que lo sacáramos de los términos del acuerdo, y Robert se dio cuenta de inmediato. Si seguíamos adelante tal cual, la demanda personal de Jackson no tendría sustento, porque su despido, por causa justificada, quedaba respaldado por violaciones documentadas, no solo por lo que nosotros dijéramos. No nos echamos para atrás. Firmamos el acuerdo en la misma sala de juntas, donde había empezado todo. La nueva directora general fue en persona, junto con algunos del consejo. Cada víctima puso su firma. Al terminar, la directora volteó con su asistente y soltó 2 palabras que lo hicieron real. Despide a Jackson. En menos de 1 hora, ya lo había sacado seguridad. Le cortaron el correo de la empresa. Le quitaron el pase de estacionamiento. 15 años bajo la sombra de su papá acabaron con una carta de despido de 2 renglones. El comunicado de la empresa salió en los portales de negocios. Aunque medido, sí aceptaba que habían fallado en proteger a los empleados del acoso. Anunciaron nuevas políticas, supervisión independiente y capacitaciones obligatorias. Era poco, pero al menos era algo. La demanda personal de Jackson contra mí siguió un rato más, pero sin el respaldo de la empresa y pagando abogados caros de su propio bolsillo, pronto vio que era inútil. En menos de 2 semanas, se retractó. Con la lana del acuerdo pagamos las deudas y hasta nos sobró para empezar de nuevo. Pagamos los gastos médicos, nos pusimos al corriente con la hipoteca y liquidamos las tarjetas. El alivio era tan real que se sentía físico, como si me quitaran un peso del pecho. El dinero cayó a nuestra cuenta un martes en la mañana. Me senté en la cocina, actualizando la app del banco una y otra vez, hasta que finalmente aparecieron los números nuevos. Kai hizo café mientras yo sacaba cuentas de por dónde empezar a pagar. Primero las cuentas médicas, luego la hipoteca atrasada. Robert me llamó porque hacía falta que firmáramos unos papeles. La empresa quería cerrar todo antes de su junta de resultados.
Fui a su oficina, todavía usando el bastón, porque mi recuperación se había estancado. El doctor me dijo que tal vez la cojera mejoraría, pero que no podía asegurarlo. Catherine me recibió en el lobby. Ella ya había firmado y quería coordinar los siguientes pasos. La empresa prometió nuevas políticas, pero alguien tenía que estar encima para que sí se cumplieran. Quedamos en vigilarlas juntos. Al volver a casa, encontré a Kai acomodando nuestros papeles del banco. El acuerdo cubriría apenas las deudas, así que tendríamos que volver a empezar de cero. Él ya andaba buscando algo mejor pagado, aprovechando que ahora tenía experiencia en derecho laboral. Lo primero que liquidé fue la cuenta del hospital. Marcarla como pagada no me dio ninguna satisfacción, considerando todo lo que habíamos perdido. El cuarto de Luna seguía cerrado. Ninguno de los dos tenía el valor de entrar. El despido de Jackson se hizo oficial ese jueves. Robert nos mandó el comunicado de la empresa. Solo decían que él buscaría nuevas oportunidades. No mencionaban el acoso, ni los encubrimientos, ni a las víctimas. La versión limpia era para proteger la imagen de la empresa. Empecé la terapia física la semana siguiente. La terapeuta me explicó que las infecciones por estrés pueden dejar secuelas de por vida. Cada sesión me ayudaba un poco, pero la recuperación total se veía difícil. Kai me llevaba a cada cita y trabajaba a distancia desde la sala de espera. María me llamó para agradecerme por haber aguantado durante las negociaciones. Su parte del acuerdo le alcanzó para la cirugía de su hijo y algo más para la recuperación. Encontró chamba en una firma pequeña, donde sí tenían mejores políticas. Su voz sonaba más tranquila que en meses. Las nuevas políticas se implementaron poco a poco. Capacitaciones obligatorias, sistema anónimo de denuncias, investigaciones externas para los casos de acoso. Catherine fue a la primera capacitación como observadora y luego nos platicó cómo iba todo. Kai consiguió trabajo más rápido de lo que pensábamos. Una empresa de la competencia había seguido el caso y buscaba a alguien como él. El aumento nos ayudaría a estabilizarnos. Aceptó y renunció sin pensarlo. Yo intenté trabajar desde casa como freelance, pero me costaba muchísimo concentrarme. Los medicamentos para el daño nervioso me tenían aturdida y hasta las tareas más sencillas me tomaban el doble de tiempo. Los clientes se desesperaban por los retrasos y mi reputación, ya golpeada por la campaña de desprestigio de Jackson, se fue para abajo. Robert cerró oficialmente nuestro expediente en cuanto se liquidó todo, tomó su porcentaje como habíamos quedado y nos dejó lo suficiente para sobrevivir. Se ofreció a ayudarnos gratis si teníamos otro problema laboral, un gesto que ojalá no tengamos que usar. La casa se sentía distinta sin el estrés de los pleitos legales. Kai y yo deambulábamos por los cuartos como si fuéramos extraños, sin saber cómo vivir sin estar en crisis. Llevábamos tanto tiempo en modo supervivencia que la normalidad nos resultaba ajena. Las cenas eran en silencio, cada quien perdido en sus pensamientos. Da coraje ver cómo Jackson sigue buscando a las víctimas directamente. Primero fue la oferta en el estacionamiento, luego el intento de soborno a Catherine, como si creyera que el dinero puede arreglar lo que les hizo. Catherine se enteró de que Jackson abrió su propia consultoría, usando dinero y contactos de la familia, para reinventarse como experto en eficiencia. Nadie pasó por alto la ironía. El dinero y el privilegio otra vez lo protegieron de las consecuencias reales. Mis papás se quedaron una semana y nos ayudaron con cosas de la casa que yo ya no podía hacer. Mi mamá limpiaba y mi papá arreglaba lo que habíamos dejado pendiente todo este tiempo. Nadie mencionó el dinero que nos prestaron, pero yo sabía que sacrificaron parte de su retiro. El daño permanente de la infección fue más claro en las consultas de seguimiento. Se me formó tejido cicatricial en todo el sistema reproductivo. La doctora me explicó las opciones, pero en su voz se notaba que había poca esperanza. Otro sueño que Jackson destruyó, aunque después de todo, hasta eso se sintió anticlimático. Kai empezó en su nuevo trabajo un lunes. Lo vi arreglarse con su traje y me di cuenta de cuánto había bajado de peso con todo esto. Me dio un beso de despedida en la puerta y pasé el día sola por primera vez en meses. El silencio era tan pesado que hasta dolía. Por la tarde intenté volver al cuarto de la bebé. La puerta rechinó cuando la abrí y adentro todo seguía igual. La cuna que armó mi mamá, la mecedora que me regaló Kai, la ropa todavía en sus bolsas. Cerré sin entrar. Las cuentas no dejaban de llegar aunque ya había acuerdo. Era lo de siempre. Nuevos cobros médicos del tratamiento, honorarios legales que el acuerdo no cubría y los gastos de la vida diaria, aún sin tener trabajo fijo. El dinero se fue volando, más rápido de lo que pensamos. Catherine organizó una última reunión para todas las víctimas. Nos juntamos en la misma cafetería donde todo empezó y el ambiente era otro. Todos nos veíamos más grandes, desgastados. Platicamos de cómo vigilar a la empresa, pero ya nadie tenía ganas de pelear. La mayoría solo quería seguir adelante, dejar todo atrás. El reporte trimestral de la empresa con la nueva administración mostraba que los empleados estaban más contentos. Contrataron a una directora de diversidad y pusieron las supervisiones prometidas. Pequeñas victorias que se sentían huecas comparadas con lo que perdimos. El cambio llegó, pero a un precio carísimo. La consultora nueva de Jackson consiguió un contrato grande con una startup de tecnología. Catherine encontró su página web, llena de testimonios sobre lo innovador de su gestión, pero ni una palabra de por qué dejó su trabajo anterior. Ya casi había borrado todo su pasado. Yo me obligué a actualizar mi currículum, quitando cualquier mención de mi último empleo,
El hueco iba a levantar sospechas, pero no podía arriesgarme a que un futuro jefe los buscara para pedirme referencias. Empezar de cero significaba borrar años de experiencia. Kai me sugirió que pensáramos en mudarnos. La casa tenía demasiados recuerdos dolorosos. El cuarto de Luna, la mesa de la cocina donde planeábamos las cosas con Robert, la puerta donde nos entregaron las amenazas legales. Mudarnos a otro lugar podía ayudar. Vimos opciones de renta en pueblos cercanos, lugares más chicos y que solo podíamos pagar con el sueldo de Kai. La agente de bienes raíces preguntó si teníamos hijos y cambiamos de tema. Cada casa que visitábamos era un recordatorio de ese futuro que ya no iba a llegar. Las terapias físicas ya no daban resultados. Mi terapeuta me dijo que mejor espaciáramos las citas, reconociendo que había llegado al tope. Iba a caminar siempre con una ligera cojera, marca visible de heridas invisibles. Me sugirió un grupo de apoyo, pero yo no estaba lista. La casa se vendió más rápido de lo que creímos. La dimos barata. Nadie quería esperar. Al empacar salieron cosas olvidadas. Fotos del ultrasonido de Luna, tarjetas del baby shower. Kai las puso en una caja sin decir nada, y yo fingí no notar. El día de la mudanza se sintió como un final raro. Ya con el camión listo, dimos la última vuelta por la casa. El cuarto de la bebé, ya vacío, parecía más pequeño. Toqué la pared donde íbamos a colgar fotos y seguí a Kai afuera. Ninguno volteó. El nuevo departamento era práctico, pero frío. 2 recámaras, aunque solo una nos servía. La otra terminó siendo la oficina de Kai, siempre con la puerta cerrada, igual que el cuarto de la bebé. Nada más desempacamos lo necesario. Las demás cajas siguieron selladas. Empezar desde cero era viajar ligero. Conseguí trabajo de medio tiempo en una organización local sin fines de lucro. Era poco dinero, pero ahí nadie preguntaba por huecos en mi historial. Mi supervisora era buena onda y nunca me hacía problemas si necesitaba faltar por consultas médicas. Detalles pequeños que se sentían como grandes logros. Kai empezó a destacar en su nuevo trabajo. Todo lo que aprendió en nuestra pelea legal le sirvió para impulsar políticas de protección a empleados, y pronto se ganó el respeto de sus jefes. Su éxito era agridulce, porque venía de nuestro dolor. El aniversario de la muerte de Luna llegó en silencio. No hablábamos de eso, pero la fecha se sentía más cerca cada día. Kai pidió el día libre y fuimos juntos al panteón donde hicimos el servicio. La lápida era pequeña, solo su nombre y una fecha. Nos sentamos ahí sin decir nada, sintiendo el viento. Otras familias iban a visitar tumbas cercanas, cada una con su propio dolor. Kai me tomó la mano y nos quedamos hasta que el frío nos sacó de ahí. Hay heridas que nunca cierran del todo. De regreso en el depa pedimos comida y pusimos cualquier cosa en la tele, solo para no pensar. El dinero del acuerdo ya se había ido. Entre deudas y la mudanza, estábamos estables, pero lejos de sentirnos seguros. La demanda trajo una especie de justicia, pero nunca nos devolvió lo que perdimos. A veces pensaba en las otras víctimas. María mandó una postal navideña, con foto de su hijo sano. Catherine encontró trabajo en una organización de derechos laborales. Las demás siguieron con sus vidas. Nuestro trauma compartido como un lazo que nadie quería. La consultora de Jackson creció. Lo vi en LinkedIn. Contrató gente. Abrió oficina real. Las conexiones de su papá nunca lo dejaron sin clientes. El sistema que lo protegió seguía intacto. Hay quienes siempre caen parados. Mi trabajo en la organización me daba sentido, aunque no dinero. Ayudaba a otras mujeres a enfrentar la discriminación en el trabajo, aunque nunca conté mi propia historia. Me daba risa lo irónico de apoyar a otras mientras cargaba mis propias cicatrices, pero al menos era algo. Kai y yo aprendimos a acomodarnos a nuestra nueva vida más chiquita, cenas tranquilas, caminatas de fin de semana donde mi paso marcaba el ritmo. No hablábamos de hijos ni de planes más allá de las cuentas del mes. Sobrevivir nos enseñó a vivir el día a día. Un día la empresa mandó un formato para recabar opiniones sobre sus nuevas políticas. Lo tuve días en la mesa antes de aventarlo al reciclaje. Ese capítulo ya estaba cerrado, aunque sus efectos nos siguieran. Avanzar era no mirar atrás, aunque el pasado dejara marcas que no se quitan. 6 meses después de empezar esta nueva vida, noté que ya no hablábamos de la demanda todo el tiempo. El nombre de Jackson ya no me hacía hervir de coraje al instante. El trauma cerró, aunque no sanó. Éramos diferentes, más duros, pero no rotos. Kai me encontró llorando una mañana en el baño, con una prueba de embarazo en la mano, negativa, como todas las que había escondido. Me abrazó mientras lloraba por las posibilidades que el estrés y la infección me arrebataron. Hay pérdidas que se quedan para siempre, atravesando cualquier futuro que uno se imagine. Al fin nos deshicimos de las cosas de Luna. Ya no podíamos seguir guardándolas en ese espacio tan pequeño. Cada prenda era como despedirse de nuevo. La pareja que las recibió estaba encantada. Iban a tener a su primer bebé. Me hubiera gustado que su historia fuera diferente a la nuestra. El trabajo se volvió rutina. Procesaba solicitudes, iba a juntas, llenaba reportes. A veces mi cojera llamaba la atención, pero ya tenía respuestas preparadas para desviar las preguntas. La mujer que se enfrentó a Jackson ya ni se me parecía. Sobrevivir me cambió, y no siempre de la manera que me hubiera gustado. Kai me propuso ir a terapia, pero yo no quise. Hablar no me iba a devolver la fertilidad ni a borrar las marcas. Ganamos el pleito, pero en el camino nos perdimos. La justicia salió muy cara, y no hubo acuerdo que lo compensara.
Nos fuimos acostumbrando poco a poco a nuestra nueva vida. Trabajo, casa, dormir y otra vez lo mismo. Vivíamos como en paralelo, como soldados que ganaron, pero quedaron heridos. El amor seguía, pero ya no era igual. Ahora éramos más bien compañeros de batalla, porque el romance también se perdió en la guerra. El acuerdo nos salvó de la quiebra, pero no evitó que nos sintiéramos vacíos. Peleamos por justicia y lo que recibimos fue un cheque. La empresa cambió políticas que debieron haber existido desde siempre. Jackson se quedó sin trabajo, pero seguro fue a causar problemas a otro lado. Pensaba en Luna todos los días, en cómo sería, en la vida que soñamos para ella. A veces veía a Kai perdido en sus pensamientos y sabía que estaba igual que yo. El duelo era como el tercer inquilino del departamento, siempre ahí, aunque casi nunca habláramos de él. 2 años después de todo, un día me di cuenta de que logré pasar 24 horas sin pensar en la demanda. Me cayó el 20 ya acostada, con una mezcla de culpa y alivio. Sanar era olvidar, pero olvidar se sentía como traición. Nos quedamos atrapados entre avanzar y honrar lo que perdimos. A Kai lo ascendieron otra vez, y yo ya manejaba proyectos más pesados en la organización. Empezamos a ahorrar, aunque nunca dijimos para qué. El futuro seguía ahí, diferente al que planeamos, pero igual había que enfrentarlo. Íbamos con cuidado, sabiendo lo frágil que es la vida. Cada año la empresa mandaba reportes de su nueva cultura. Bajaron las denuncias, subió la satisfacción entre los empleados y hasta se volvieron modelo de cambio. Nuestro dolor sirvió para algo, aunque el precio fue altísimo. Un día me topé en la cafetería con una nueva empleada de Jackson. Me platicó emocionada de su jefe, que según ella era muy innovador y les daba oportunidades. Yo solo la escuché, sin decir nada. Hay verdades que no vale la pena contar, ni peleas que se deban repetir. Con el tiempo el departamento se volvió nuestro hogar. Pusimos fotos, compramos muebles, armamos rutinas. La otra recámara siguió siendo la oficina de Kai, aunque los dos sabíamos para qué la habíamos preparado. El duelo vivía ahí, con la puerta cerrada pero nunca con llave. La vida siguió, como siempre. Nos adaptamos porque no quedaba de otra. Entre todo, fueron saliendo pequeños momentos de alegría, una comida rica, una película que nos hacía reír, ratitos en que se nos olvidaba la tristeza. Avanzar se notaba solo en detalles chiquitos que nadie más veía. La mujer que un día cargó a su hija sin vida mientras su jefe le pedía reportes, se volvió otra persona, más fuerte, más seria, pero sin dejarse caer. Sí, la justicia costó caro, pero ya quedó atrás. Ahora toca aprender a vivir con lo que hay. Y bueno, el tiempo se fue volando. Gracias por dejarme acompañarte, por aguantar mis ocurrencias mientras le dábamos vueltas a todo esto. Si todavía andas por aquí, déjame un comentario. Siempre los leo aunque sean un montón. Ya me despido.